Saludos, alumno del Colegio Orión. En esta ocasión vamos a hablar acerca del método científico. Es el tema que hemos visto en la clase pasada, solo que no hemos desarrollado las actividades y otras preguntas que estaban en el libro. Vamos a desarrollarlas ahora. Retroalimentación. En la primera pregunta de retroalimentación dice ahí, es la parte del método científico donde se da una posible respuesta al problema. Claro, estamos hablando de las hipótesis. Son las ideas, son las conjeturas que nosotros podemos deducir qué es lo que haya ocurrido, cómo ha pasado. Pregunta 2. Al ver en el mar, ¿qué etapa del método científico se cumple? Claro, al ver, observación, ¿cierto? Estamos viendo, estamos visualizando qué es lo que ha ocurrido. Pregunta 3. ¿Qué podría utilizar un científico en la observación? Bueno, si nosotros vamos observando algo, bien nos sería útil un cuaderno, ¿ya? Para describir, ¿no? Para apuntar todo lo que está ocurriendo, todo lo que lo que estamos observando. La pregunta 4 dice, ¿qué ciencia se encarga de emplear a los seres vivos en la industria? Bueno, tenemos una ciencia la cual específica, que es la bacteriología, la cual se utiliza en la producción de yogur. Solamente para dar un pequeño dato, yogur se produce a partir de la leche, que es cuando esta leche pasa por un proceso de fermentación, ¿ya? La cual unos tipos de bacterias específicas, ¿ya? Degradan esta leche para producir lo que es este yogur. En la sección practicando en clase, ahí tenemos en la pregunta número 1 completar, ¿cierto? Completar con el método científico. Hemos estudiado el día de hoy, o estudiamos la semana pasada, disculpe, los pasos de este método científico. Uno era la observación, el otro era la hipótesis, la experimentación y finalmente las conclusiones. En la segunda parte, en la segunda pregunta, dice aplica. Ahora aplica tus conocimientos y usa el método científico para solucionar o explicar ese fenómeno cotidiano. A ver, dice ahí, observa el fenómeno ocurrido, ya, o sea, estamos hablando de un fenómeno cotidiano, es un fenómeno que nosotros podríamos verlo a simple vista, como por ejemplo puede ser la lluvia, ¿cierto? La formación de nubes. A ver, lo que tendríamos que hacer sería primero que nada observar el fenómeno. Luego plantearnos interrogantes, describir el problema, experimentar, opinar acerca de lo que ha ocurrido, recopilar información, buscar acerca de lo que ocurre, si es que alguien más lo ha observado, qué es lo que han dicho, etcétera, para ampliar nuestra investigación. Luego sería plantearse nuevas preguntas y finalmente podría ser dar unas conclusiones acerca de lo que hemos visto, ¿no? Y seguir investigando. Muy bien, continuando en la sección lectura, la oveja Dolly dice ahí, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué animal se clonó y qué nombre le pusieron? Bueno, clonaron a una oveja llamada Dolly, pero no fueron los primeros animales que se clonó. Antes de ellos clonaron otros. La segunda pregunta dice, ¿qué organismos fueron clonados antes de Dolly? Claro, como vemos ahí en la lectura, dice que fueron ranas, vacas y ovejas. Muy bien, ahora sí vamos a adentrarnos con el tema del día de hoy acerca de la biología. Marco teórico. Se forma por la unión de dos palabras griegas, una que es bio, que significa vida, el otro logos, que significa tratado. Es una ciencia natural que estudia a los seres vivos y todo lo que conforma a estos seres vivos, dado su complejidad, su tipo de relación con el medio ambiente, entre otras características que vamos a ver a continuación. Ramas generales de la biología. Tenemos morfología y fisiología. ¿Qué es la morfología? La morfología dice que es el estudio de la forma de los seres vivos. Como ejemplo de ellos tenemos ahí la morfología de un ave, la cual como podemos observar está describiendo el ojo, el iris, tiene la nuca, las remeras, las ondulaciones, orificios nasales, cera, el pico, las manchas regulares, el buche, ondulaciones, patas, la cloaca. Todas estas características que he mencionado son las de esta ave, las cuales la fonología estudia esas características propias de su forma. Luego tenemos la fisiología. Dice que estudia el funcionamiento de los seres vivos,
dado, como pueden observar en el dibujo de fisiología, vemos ahí el ser humano que está dividido en tres partes. Una, su forma en su aparato circulatorio, cómo circula la sangre, hacia dónde va, de dónde a dónde, el corazón hacia el cuerpo y viceversa. Luego tenemos el funcionamiento ahí de este sistema circulatorio dentro del cuerpo humano a través de los músculos, ¿ya? Y finalmente vemos ahí cómo es el ser humano completo, con su sistema circulatorio, con su sistema óseo, sistema cardiovascular, nervioso, etcétera. Genética. Estudia la herencia biológica. Esta genética estudia los genes que se encuentran en los cromosomas de las especies, ya sean animales, plantas, el hombre mismo, ya para saber qué características están presentes dentro de él. De hecho, sea de paso, la herencia genética de cada especie es muy rica, muy extensa, muy compleja. En la actualidad no se llegó a descubrir todos los genes presentes. Llegó a descubrir muchos, miles de genes. Los genes, por ejemplo, que dan la coloración de los ojos, del cabello, pero en sí, muchos otros de los cuales están siendo estudiados y evaluados en la actualidad. Luego tenemos la evolución. La evolución es estudia el proceso de transformación de los seres vivos. Como vemos en la imagen, vemos ahí como el hombre ha ido evolucionando hasta el hombre que es actualmente. Dicho sea de paso, aquí no quiero profundizar en temas religiosos ni otro tipo de creencias, ¿no? El tema es evolución, nos basamos en eso, cómo se ha venido dando, son teorías las cuales en muchas ocasiones se han debatido acerca de su fiabilidad, de su viabilidad, pero como vemos hay muchas pruebas de las cuales indican que es cierto, que hay muchas bases teóricas para ello, pero siempre respetando las creencias de las demás personas. Luego tenemos taxonomía. La taxonomía se encarga de la clasificación de los seres vivos. Un dato muy interesante, el padre de la biología fue Aristóteles, el cual clasificó inicialmente a los seres vivos en plantas y animales. Pero conforme fueron pasando los años, esta clasificación se fue ahondando más hasta llegar a la clasificación que tenemos en la actualidad, donde se dividen primero que nada en 5 reinos básicos, pero cada uno de estos reinos tienen especies propias, de las cuales se diferencian por su categoría taxonómica. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos ahí un pequeño gallo llamado el cardenal norteño, la cual tiene una especie, tiene un género, una familia, un orden, una clase, un phylum, un reino y finalmente un dominio. Empezamos por el dominio, eucaria o dominio eucariota. Se dividen en dos dominios, eucariotas y procariotas. Los eucariotas son los más evolucionados, que tienen más características, y los procariotas generalmente son microscópicos. Luego tenemos el reino, está considerado dentro del reino animal, porque como les había dicho en una ocasión, se dividen en 5 reinos, ¿ya? Animal, vegetal, ungi, protista, monera, etc. Dentro de este reino de animalía, tiene un filo, una subclase, que es de los cordados, porque existen los cordados y los no cordados, o sea, los que tienen hueso y los que no tienen hueso. Luego, dentro de estos cordados que tienen hueso, se divide en una clase. ¿Qué clases son? Tipo ave. Esta clase tipo ave tiene un orden. ¿Qué tipo de orden es? Ahí está el orden, el Passeriformes. Luego tiene una familia, un género y finalmente el nombre de la especie que se encuentra en latín. ¿Ya? Entonces, mediante esta clasificación nosotros podemos denominar a ese tipo de especie. Luego tenemos lo que es la ecología. La ecología estudia las relaciones de los seres vivos. Claro, seguramente recordarás acerca de los factores bióticos y abióticos que conforman un ecosistema. Estos factores bióticos que tienen vida y los que no tienen vida, los abióticos, en conjunto forman un ecosistema. Pero la geología estudia no solamente este ecosistema, sino los múltiples y miles de ecosistemas que hay a nivel mundial. Genética. Es una ciencia que estudia, no, en que se basa en que se basan la selección artificial, la ingeniería genética o biotecnología. Como le dije hace un momento acerca de la genética, es una rama de la biología la cual en la actualidad se viene estudiando,
durante muchas décadas acerca de cuáles son las características propias de cada ser humano, de cada especie, porque cada especie tiene cromosomas y miles de genes, los cuales cada uno de ellos identifica cómo es ese ser vivo. Pero muy aparte de ello, acerca de la genética, se han venido haciendo estudios, experimentos con la ingeniería genética. Seguramente, o si es que no lo saben, desde la década de los 90, 1990, se viene estudiando acerca del borrador genético. El borrador genético, hacia un futuro, lo que se planea hacer es quitar genes defectuosos dentro de una familia, de una persona, ¿no?, dentro de su patrimonio genético, y añadir otros genes los cuales le van a ayudar a la persona que sea un ser humano resistente. Como por ejemplo, hay gen, por ejemplo, de enfermedades hereditarias, como por ejemplo la diabetes o enfermedades coronarias. Entonces lo que se plantea es quitar estos genes defectuosos, ¿no?, de enfermedades hereditarias, y colocarles otros para que el ser humano sea más resistente, ¿no? En una ocasión se pensó que el hombre del futuro, ¿no?, sea un hombre inmune a todas las enfermedades, que no le afecte una enfermedad, que tenga una condición física estable, que sea resistente a medios climáticos extremos, etcétera. Ese es un proyecto a futuro, la genética o biogenética. En la actualidad se viene experimentando con ciertas plantas, las cuales seguramente habrán escuchado de la super mazorca, habrán escuchado de la super papa, las cuales son plantas que han sido modificadas genéticamente para resistir medios climáticos extremos, como por ejemplo demasiada humedad, mucha lluvia, o poca cantidad de agua, o excesiva calor, temperaturas elevadas o temperaturas demasiado bajas. Eso estudia todo lo que es genética, biotecnología e ingeniería genética. Según el tipo de organismo, se puede clasificar en microbiología, la microbiología en bacteriología, micología, virología y protozoología. La microbiología estudia microorganismos que no se pueden ver con microscopios. Como por ejemplo en la actualidad vemos que estamos siendo afectados por un organismo microscópico llamado el COVID-19 o coronavirus, como comúnmente se le llama. Ahora, tenemos la bacteriología, que estudia las bacterias, la micología, que estudia los hongos, la virología, que estudia los virus, protozoología, que estudia los protozoarios. Todos esos cuatro son organismos microscópicos, aunque uno de ellos no lo es tanto, como son los protozoos. Los protozoos, a comparación de la virología, la micología y la bacteriología, son organismos más grandes que una bacteria y que un virus. La micología, que estudian los hongos, que son organismos multicelulares, son mucho más grandes inclusive que las algas, ya como son hongos, los cuales pueden llegar a tener cierto tamaño, aún más grande que un tipo de alga común. Botánica es el estudio de las plantas. Se divide en cuatro subramas principales: la ficología, la briología, la carpología y la palinología. A ver, tenemos ahí la ficología, que es el estudio de las algas. Las algas, en la actualidad existen muchos tipos, géneros de algas, desde las algas verdes, rojas, pardas, grises, las cuales tienen una característica especial. Se han estado utilizando las algas para diferentes tipos de remedios, tanto caseros como industriales, ya que las algas contienen la mayor cantidad de minerales, ya que ayudan al cuerpo del ser humano. Luego tenemos la briología, que estudia los musgos y las hepáticas. ¿Qué son musgos? Son plantas las cuales se adhieren a estructuras sólidas como rocas, como peñas. Ahora, dentro de las hepáticas, o ¿por qué se le llama hepáticas? Porque tiene la forma de un hígado. Si han podido observar quizás en una fotografía, ¿no?, un hígado, ¿no?, esa forma irregular que tiene, se le considera una planta hepática, y algunos piensan que es una planta tipo enredadera o tipo maleza, ya que crece en cualquier zona donde haya humedad. Luego tenemos la carpología, que se encarga del estudio de los frutos. Ahora, no todas las plantas tienen frutos.
pero sí muchas de las plantas frutales sí. Hay otras de las cuales se reproducen de manera sexual, no necesariamente por otro organismo las cuales se compartan genéticamente, sino por ejemplo simplemente por el medio ambiente a través del polen pueden llegar a reproducirse. Luego tenemos la palinología, que estudia los granos del polen. Estos granos de polen que les había dicho, hay otras plantas las cuales no se reproducen mediante frutos, pero sí se reproducen mediante flores. Entonces la paleontología estudia este tipo de reproducción. Luego tenemos la pteridología, que se encarga de los helechos, los hipocodios y las colas de caballo. Bueno, dentro de esta rama, subrama de la botánica, muchas de las plantas medicinales las cuales utilizamos en la actualidad y otras de las cuales son tipo para decorativas, ¿no? Las cuales están presentes en los hogares, pero no tienen una relevancia en cuanto a dar un fruto o algún tipo de beneficio, solo por la labor estética. Luego tenemos la zoología. Es el estudio de los animales, como por ejemplo la mitología, entomología, malacología, ictiología, anfibiología, herpetología, ornitología y masotología. Cada una de estas ramas de la zoología estudia un aspecto dentro de los animales, ya sea para estudiar gusanos, la mitología, la entomología para estudiar los insectos, el estudio de los moluscos, la malacología, la ictiología, estudio de los peces, anfibiología, estudio de los anfibios, herpetología, estudio de los reptiles, ornitología, estudio de las aves y mastozoología, que es el estudio de los mamíferos. Niveles de organización. A ver, tenemos los niveles de biología molecular, biología celular, la histología y la organología. Dentro de la biología de los organismos tenemos la unidad básica de la vida, que es la célula. Esta célula o la unión de muchas células conforma un tejido. Este tejido se puede dividir en tejido epitelial, la piel, tejido muscular, tejido nervioso, tejido óseo, etcétera. El conjunto de estos tejidos forman un órgano que desempeña una función específica, ¿ya? Puede unirse a otros órganos que cumplen una o desarrolla una función, ¿no? específica y forman un sistema. El conjunto de sistemas forman un organismo. Un sistema puede dominar como un sistema, se puede dominar como un sistema excretor, como un sistema digestivo, los cuales componen muchos órganos y el conjunto de todos ellos forman un organismo. Ramas relacionadas a la biología. Tenemos la bioquímica, la biofísica y la bioética. La bioquímica dice que es la aplicación de la química a la biología. La biofísica integra, dice, las leyes de la física a los seres vivos. Y la bioética integra la biología con los juicios de valor. Ahora, cada una de ellas está inmersa en la biología, tanto la química como la física y ahora la ética también, porque se viene planteando acerca de la ética en cuanto a la biología o procesos de genética, biotecnología, porque muchos científicos se plantean una pregunta hacia el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con la raza humana cuando se incremente el número de personas y la cantidad de alimento no aumente? Entonces ahí es donde entra a tallar la bioética o la biotecnología. La biotecnología crea organismos resistentes que se reproduzcan más rápido para que haya alimento, pero modificando el ADN. Ahora aquí es donde entra la bioética, porque la bioética dice no puedes modificar algún tipo de organismo sin que haya una consecuencia a futuro. Muchos piensan que modificando estos organismos de plantas con genes de animales, como por ejemplo de ratas o de chanchos o de otros que son resistentes a medios ambientes extremos, estas nuevas plantas, ¿no? pueden ser inmunes a estos climas extremos. En cambio, la bioética dice que algunos científicos piensan que no, que estos genes de animales van a afectar a las plantas y también a los que los consuman. Biogeografía. Estudia la distribución de los organismos. Como podemos ver ahí en el mapa, que está ahí a la mano derecha, vemos el mapa de especies que se encuentran a nivel mundial y de qué espacio ocupan, cuál es el espacio determinado geográfico donde están. La paleontología es el estudio de los fósiles, animales extintos que vivieron hace miles de millones de años y que tuvieron una gran relevancia en esa época.
La geología es estudio de la tectónica de las placas o también el estudio de las rocas. Se dividen en dos ramas, que es la estratigrafía y la hidrología. La estratigrafía dice que es el estudio de aquellos estratos constituidos por suelos rocosos, y la hidrología estudio del ciclo de agua, los tipos y sus características. Ahora, este estudio se puede ver, por ejemplo, en fosas, ya en grandes cuencas, donde se ven diferenciados los niveles de agua y de roca que han ido cambiando con el tiempo. Finalmente tenemos los padres de la biología, considerados a Gregorio Mendel, Charles Darwin y Louis Pasteur. Cada uno de ellos en su rama, por ejemplo Gregorio Mendel, la genética, hizo estudios con plantas acerca de la coloración y sus variaciones. En la evolución de Charles Darwin, que propuso muchas de las teorías que en la actualidad se vienen estudiando, como son la selección natural, la evolución, la adaptabilidad de los seres vivos, etcétera. La microbiología de Louis Pasteur estudió acerca de cuáles eran estos organismos que afectaban directamente a las personas, como son las bacterias en el organismo, mediante diarreas, mediante infecciones, etcétera, y cómo pudo él llegar a ver el funcionamiento, el desarrollo y cómo frenar esto. El padre de la biología se considera Aristóteles, el primer clasificador de plantas y animales, que sucesivamente Carl von Linneo fue el que amplió esta taxonomía o este tipo de clasificación. Muy bien, entramos a la parte de retroalimentación. Tenemos ahí 4 preguntas fáciles. Dice ahí, ¿quién es el padre de la microbiología? Como lo habíamos visto hace un momento, Louis Pasteur. 2. ¿Quién es el padre de la citología? Se lo denomina Robert Hooke. 3. ¿Cuál es el significado de la palabra biología? Bueno, al inicio lo dijimos, que era vida, logos, tratado. 4. Ciencia que estudia las aves es la ornitología. En la sección de su libro Practicando en clase, dice relaciona a Linneo, a qué ciencia ha estudiado Linneo. Ha estudiado la taxonomía, ahí se ha relacionado. B. Darwin, bueno, lo hemos visto del cansancio. Darwin ha hablado todo acerca de la evolución, ahí lo marcamos. Aristóteles, bueno, se considera el padre de la biología, por eso lo relacionamos con la biología. Gregorio Mendel es el padre de la genética, ¿cierto? Ha hecho muchos estudios con plantas acerca de la coloración. Louis Pasteur, bueno, microbiología, es el padre de la microbiología. En la sección que dice lectura, hay una pregunta, dice, ¿cómo se origina la ciencia de la vida? Una subpregunta dice ahí, 1. ¿Por qué Aristóteles consideró el padre de la biología? Bueno, lo habíamos dicho hasta el cansancio, por clasificar los seres vivos inicialmente entre plantas y animales. Pregunta 2. ¿Cuál fue el origen de la biología? Bueno, mediante esta lectura nosotros podemos observar que inicialmente todo lo que era biología estaba relacionado con el campo, con la agricultura, con la ganadería. Y estos conocimientos acerca de cómo se da estos procesos de agricultura y ganadería eran transmitidos únicamente de padre a hijo, de generación en generación. Pero fue hasta muchos años después, cuando un científico llamado Aristóteles empezó a escribir, ¿no? Inicialmente cómo se daban estos procesos para que futuras generaciones lo tengan en cuenta y quizás ampliar este espectro de investigación. Muy bien, alumnos del Colegio Orión, hemos terminado esta clase y hay una pequeña tareita para ustedes ahí en su libro, desarrollar la sección del libro, tarea para la casa. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, Dios les bendiga.